Bueno, vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Vamos a la segunda sesión, ahí mismo en el capítulo 1 de Marcos, versículos 9 al 45. Y el título de esta sección le he llamado Todo vuelve, o usando la palabra en hebreo, todo hace shub. Shub es una palabra en hebreo que implica volverse, tanto para volverse en el sentido de acercarse, como volverse en el sentido de dar la espalda y retirarse. Y vamos a ver cómo cuando viene el Mesías todo vuelve. Empezamos a leer el Evangelio de Marcos, vimos que se nos presenta la llegada del Rey prometido, el Mesías que trae el reino de Dios. Y ahora en esta sección vamos a observar qué es lo que sucede cuando el Mesías viene a salvarnos. Consideraremos como trasfondo el mensaje de la ley y los profetas, en particular el mensaje del profeta Oseas, quien en su profecía describe esta salvación con dos analogías, una la de la esposa infiel, que es vuelta a recibir, y la otra la del hijo rebelde, y utiliza repetidamente la palabra hebrea shub para referirse a volver, ya sea un volver para acercarse como para alejarse. Veremos que cuando el Mesías, o sea Dios, se vuelve al hombre, entonces todo vuelve. El hombre vuelve a Dios en arrepentimiento y fe. La enfermedad, el pecado, los demonios se vuelven y se alejan. El hombre vuelve y sigue al Señor, le sirve, le suplica. Dios vuelve, aunque es el Altísimo, se digna a venir entre los hombres, se vuelve a ellos, los ve con agrado en Cristo, les muestra su afecto, su compasión, su pacto, les otorga sus enseñanzas y está ahora atento también a sus oraciones en Cristo. Aquí este primer capítulo va de sección en sección, muy rápido, pasando de una a otra para enseñarnos todos estos giros que se dan cuando Él vuelve. Y todo es gracias a que Él vino. Esto hace la gran diferencia, la gran transformación, gracias a que Él vino. Como introducción quisiera primero mencionar esa canción que hizo famosa Vicente Fernández, Chente, música folclórica mexicana, tiene muchos premios y más de 20 millones de copias vendidas, y su estrellita en el Paseo de las Estrellas, donde se las ponen, por allá en Hollywood, ¿verdad? Entonces, él hizo famosa esta canción, compositor Fernando Maldonado, y decía: este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, me muero por volver. Y volver a tus brazos otra vez. Imagínense todo el orgullo que tiene que tragarse este hombre para decir: yo pierdo y tú tienes razón. Todo el orgullo que tiene que dejar de lado para decir: me muero por volver. Fue un desperdicio, fue un error, fue una locura. Y quiero volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, etcétera. Ustedes tal vez la recuerden. ¿Cuánto orgullo tiene que dejar el hombre después de haber salido del huerto del Edén para venir arrepentido al Señor y decir: he desperdiciado mi vida terriblemente? No me ha servido. ¿Cuánto orgullo tiene que dejar de lado el creyente que ha dejado los caminos del Señor para decir: es una locura, he perdido, Dios tenía razón, tengo que volver? ¿Cuánto orgullo tenía que dejar de lado a aquella mujer, Gomer, dejando al profeta que la quería, que la amaba, que le daba su vino, su aceite, su trigo, y ella yéndose tras sus amantes para poder decir: tengo que volver? ¿Cuánto orgullo tiene que dejar de lado Efraín, aquel joven a quien el Señor enseñaba a andar desde pequeño, pero nada más creció y le dio patadas y se fue como un hijo rebelde? Y le fue mal, y el Señor atrayéndolo con cuerdas de amor para poder en algún momento volver en sí. Algo tiene que ocurrir muy grande para que pueda llegar el arrepentimiento. Una transformación muy grande para que entonces pueda decir: tengo que volver. Esto no
está nada bien. Y tengo que reconocer que yo he perdido, que Dios tenía razón. Aconteció en aquellos días que Jesús vino. Jesús hizo shub. Vino. Y si Él no viene, no sucede nada. Pero Él vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre Él. Y aquí tenemos la entrada del Señor, cómo vuelve a su pueblo. Vuelve según había sido prometido. Vuelve según el pacto. El nombre de Jesús es Yahweh salva. Vuelve para salvar. Yahweh es el nombre del Dios del pacto, un Dios personal, cercano, que ha hecho un pacto y que cumple con Él. Y Él regresa. Y dice que cuando viene a ser bautizado ahí donde todos estaban en el Jordán, en el río con Juan el Bautista, dice que sube del agua y se abren los cielos. Cuando vuelve el Señor, los cielos se abren. Ese también es una expresión de volver que nos está presentando Oseas. Oseas está diciendo: ustedes me dejaron, ustedes se fueron, ustedes ya no van a ser pueblo mío, ustedes ya no van a ser compadecidos, van a ser lo ami y lo roama, ustedes ya han sido desechados, pero un día yo voy a volver y ustedes entonces se van a volver. Y utiliza estas palabras. Y en Cristo Dios vuelve a ser el Dios del pacto para Israel y para todos nosotros. En Cristo Dios vuelve a ser el yo soy. Yo soy, como dijo, el pan de vida, y ya no hay que tener hambre. Yo soy la luz del mundo y ya no hay que andar en tinieblas. Yo soy el buen pastor y ya no tienen que andar como ovejas descarriadas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ya no tienen que estar engañados, descarriados. Yo soy la vid verdadera y ahora pueden tener una verdadera savia y dar fruto para la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida y ahora van a poder tener vida. Así que ellos, nos dice Oseas, habían hecho shub. Dice, volvieron pero no al Altísimo, hicieron shub pero no al Altísimo. Y no se volvieron a Jehová, no hicieron shub a Jehová, porque no quisieron convertirse. No quisieron hacer shub, es la misma palabra en hebreo. Entonces iré y me volveré a mi primer marido. Ahí volveré, es también shub. Iré y haré shub a mi primer marido. Andaré y volveré a mi lugar, dice también, o sea, 5:15. Es Dios diciendo, bueno, ya me voy a ir, voy a hacer shub, me voy a mi lugar. ¿Qué estoy haciendo yo aquí entre este pueblo? Y dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo y mi vino y mi lana y mi lino. Ese yo volveré, yo voy a hacer shub. Yo les estoy dando lino, trigo, lana, aceite, y ustedes se los están ofreciendo a sus amantes, que eran los ídolos. Dice, pues yo me voy a volver y ya no les voy a entregar nada de esto. ¿Para qué te lleno de tantas cosas y tú se las ofreces al amante cuando yo no estoy? Pues el marido dice, pues ya no te voy a traer nada. Traigo una botella de vino y se la das a él. ¿Para qué? Traigo pan y se lo come él. Y entonces dice Dios, yo voy a hacer shub. Pero dice que luego ellos van a hacer shub a Egipto. Ellos volvieron a Egipto. Dios los sacó de Egipto y ellos se regresan. Es la trágica historia que nos está presentando Oseas, pero dice que un día, dice, yo los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Un día yo voy a presentarme delante de ellos, voy a hacer shub hacia ellos de pura gracia, y mi ira va a ser shub. Se va a ir. Y yo me voy a acercar de pura gracia. Y así es como Oseas va a presentarse con Gomer. Es de pura gracia. No importa lo que haya sucedido, regresa, le dice.
Igual el padre a Efraín, su hijo. No importa lo que haya sucedido, regresa. Vuélvete. Y volverán y se sentarán bajo su sombra, les dice por ahí en el 14. Dice, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas. Dice que cuando ya estén por allá en la tierra de cautividad y otros en Egipto, cuando Él viene de pura gracia, Dios hace shup hacia ellos. Dice, ellos vienen desde los confines de la tierra como ave velozmente, haciendo shup al Señor. El Señor les llama y ellos vienen y dice, volverán y se sentarán bajo su sombra. Otra vez la idea de la paz del Señor, del shalom del Señor, del Dios del pacto, donde se sientan bajo su higuera cada quien. Esa paz de estar sentado porque hay provisión y están bajo una higuera, hay fruto y hay seguridad. No tienen que tener murallas, sino que están bajo una higuera, ¿sí? Tranquilos, la paz del Señor. Y dice, en ese tiempo va a haber esa transformación, pero eso va a venir cuando venga ese cumplimiento del pacto, y aquí lo tenemos en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo, el Señor, Dios el Padre, vuelve. El Dios del pacto vuelve, se hace cercano, y queda muy claro en este primer pasaje, porque recibe un abrirse los cielos, una señal también del Espíritu Santo como paloma descendiendo sobre él, y luego desciende, se escucha una voz que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Son las tres señales que está recibiendo ahí. Primero se abre el cielo, segundo se desciende la paloma, y tercero se escucha la voz de complacencia de Dios. Esta imagen del Espíritu Santo como paloma viene del Génesis. La palabra ahí en Génesis 1:2, cuando el Espíritu Santo revoloteaba sobre la tierra, es Merajefet, y está expresando amor, un máximo esmero y afecto. El Espíritu de Dios revoloteando, aleteando amorosamente sobre la creación, se cierne dulce y apasionadamente, es lo que está reflejando ese verbo. Después lo va a hacer en Deuteronomio 32:11, hablando del pueblo de Israel, cómo Dios los estaba cuidando con ese amor, ese esmero, esa pasión, como dice ahí, como un águila revoloteando sobre sus polluelos. Y es esta la imagen que está tomando del Antiguo Testamento en Génesis. Es como cuando la mamá llega con sus hijos y los hijos la estaban esperando porque salió 5 minutos a la tienda. Y llega y ya están todos alborotados. Mamá, ¿qué trajiste? Es ese alboroto porque saben que viene el cariño de la mamá. Entonces aquí están los polluelos, pío, esperando a la mamá. Es ese alboroto de que revolotea el nido, en el nido, lo altera en ese grado. Y es lo que está sucediendo aquí. Viene esta imagen que ellos conocen y la paloma desciende, ellos la ven y está sobre Jesús. Ahí. Es esa muestra de que el Señor Jesucristo tiene todo el cariño y el afecto de Dios. ¿Sí? Y en Él la nación. Y no solamente la nación, y en Él somos benditos también nosotros. En Él Dios nos está mostrando su cariño, su amor, su afecto, porque después este Espíritu Santo va a venir y va a revolotear sobre los creyentes en el aposento alto. Va a venir y va a estar con los reunidos, y ahí baja el Espíritu Santo sobre todos ellos. En medio de ellos está manifestándose igual que en medio nuestro. El Espíritu Santo viene, pero viene, hace shup hacia nosotros, de puro amor, de pura gracia. Entonces ahí viene. Yo no sé si personificáramos a la creación, diríamos que la creación se acuerda de Génesis 1 o 2. Y diríamos que en ese momento en que ve la paloma, la creación se le enchina el cuero. No sé, se acuerda y dice, viene, me quiere, me ama, me cuida, tiene esmero por mí, está aquí. Ahí está viniendo.
el Dios altísimo que habita en luz inaccesible. Santo, 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 habitando en medio nuestro. Y luego la voz que se oye: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Esto autentica el ministerio del Señor al estilo profético, enviado por Dios, con el poder de Dios y con el beneplácito de Dios, pero a la vez está hablando de que en Cristo el Señor nos vuelve a ver con agrado. En Cristo el Señor nos ve otra vez con amor. En Cristo Él hizo shuv a su amada que ha sido infiel. En Cristo Él ha hecho shuv a su hijo rebelde que se había ido por caminos descarriados sin reconocer a su padre. Está volviendo. Y entonces todo cambia cuando Él vuelve. Así como lo tenemos profetizado por Oseas. En Oseas vemos como todo cambia cuando el esposo vuelve o cuando el padre se vuelve con amor, con cuidado, con cariño, de pura gracia, sin que el otro lo mereciera. Y entonces es transformado y es conquistado, digamos. El hijo rebelde es conquistado por el amor del padre. La esposa infiel es conquistada por ese amor extravagante, grande, extraordinario, por un amor que conquista aún su corazón. Ahora Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y en Él nosotros tenemos un cambio totalmente en nuestro corazón. Fíjense nada más lo que sigue. La primera parte tenía que ver con su autenticación del llamado, pero viene inmediatamente con su tentación, que normalmente iban juntos, y tenía que ver con identificación. Todo profeta tenía que pasar por un momento de identificación con el pueblo, y aquí la identificación va a venir con la tentación. No sé, por ejemplo, Ezequiel va a predicar a los cautivos, y antes de predicar a los cautivos, Dios lo hace sentarse junto al río y sentir toda la amargura, y se queda ahí toda la semana sintiendo amargura en su corazón, sin poder hablar, solamente llorando. Y luego ya va y predica. Pero va y predica ya con compasión, sintiendo lo que ellos están sintiendo en la cautividad, no como ajeno, no como si él estuviera en otra parte, en otro nivel y señalando a todos, sino como siendo parte de ellos. Normalmente este era el llamado profético, todos pasaban a ser parte, y aquí el Señor se hace parte nuestra también, estando sujeto a tentación. Dice el versículo siguiente, 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, una similitud con Moisés, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí tenemos al Mesías que vence la tentación por nosotros. No solo nos muestra cómo se vence la tentación, sino que Él vence la tentación por nosotros. Nosotros ahí habíamos sido derrotados. Todos en Adán habíamos caído. Todos habíamos sucumbido ante la tentación. Y Él vence la tentación por nosotros. En Él nosotros somos vencedores. En Él nosotros tenemos triunfo y podemos ir de triunfo en triunfo. En Él la nación de Israel, o el pueblo elegido de Dios, tiene una salvación. El apóstol Pablo va a decir que en su obediencia vamos a ser constituidos justos por la obediencia de uno. Es el triunfo sobre Satanás. El Mesías viene a ser tentado. Satanás vino y Satanás es vencido. Hizo shuv y se fue vencido. Las fieras también hicieron shuv, vinieron, se acercaron ahí, pero también los ángeles hicieron shuv. Todo se mueve cuando Él viene. Notemos todos esos verbos que está utilizando aquí Marcos, de venir y de irse. Y vienen, y unos vienen para servir, otros vienen para atacar y se van vencidos. Ahí está nuestro Señor Jesucristo haciendo posible
la victoria. El tercero, la predicación y los primeros discípulos. Observemos aquí, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Galilea, aquella región que nos dice el profeta Isaías, habitaba en medio de grandes tinieblas, y ese pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha hecho shub, se ha acercado a ustedes. De pura gracia, porque así era el pacto del Señor, así era su tiempo. ¿Sí? Arrepentíos. Dios hizo shub y les dice: ustedes hagan shub. Arrepiéntanse es dar vuelta y creed en el evangelio. Arrepiéntense de sus pecados y den vuelta hacia el Señor. Crean en el evangelio. Ahí hay un mensaje que está predicando el Señor de arrepentimiento y de fe, hablando del reino de Dios. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Notemos nuevamente, el Señor hace shub, les dice, ellos hacen shub a sus redes y se van hacia el Señor. Se vuelven. Está transformándose estas personas. En pocas palabras, para nosotros puede ser esto extraordinario porque somos ajenos a un sistema de gobierno jerárquico, de reyes, ¿verdad? Monárquico. Nosotros no concebimos que un rey nos diga: ven, sígueme, y ahí te vas. Sí. Es más, para nosotros hasta puede ser indignante, ofensiva la soberanía. Palabras como: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Soy tu esclavo? ¿Yo te pedí venir? ¿Por qué? O esposas, obedezcan a sus maridos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Eso es indignante. ¿O qué les parece? Obedezcan a sus gobernantes. No, hombre, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y ya ni digamos, obedeced a vuestros pastores. Pues que se creen. Cualquier cosa de obediencia, salta algo en nuestro interior que dice: eso es indignante, va en contra de mi esencia como ser humano. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Y a estos hombres el Señor les dice: sígueme, y le siguen. Es impactante, a mí me impacta cuando lo veo. Y pasando un poco de ahí más adelante, hizo lo mismo. Vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué hizo Dios en su corazón? Que ellos hicieron shub hacia Él sin detenerse. ¿Qué sucede cuando Dios llama al corazón de pura gracia y lo conquista y lo atrae con cuerdas de amor? De tal manera que el hombre no encuentra otra respuesta ante el llamado del Señor, sino la consagración, la rendición. Señor, te sigo. No veo una respuesta más que yo pueda tener hacia ti que seguirte. Sin discusión, sin mirar atrás. Impresionante lo que sucede cuando Dios hace shub. El corazón rebelde se somete a Él. Y esto solamente es posible cuando Cristo viene. Cuando Él obra ahí en el corazón. No será posible de otra manera. Eso solamente lo hace el Señor. El hombre hace un llamado externo, predica la palabra y hace un llamado externo, pero Dios es el que está obrando en el corazón donde uno no ve ni se imagina. Y Dios lo transforma y ellos le siguieron. El Señor vino y esa es una grande bendición. Viene y predica, y la esencia de su predicación es: arrepiéntanse
y crean. Él da arrepentimiento para vida. Él da entonces también este cambio en el corazón para que estos pescadores le sigan. Luego tenemos no solamente que vinieron Simón, Andrés, y Jacobo y Juan, sino que también el Señor luego se los llevó y empezó a enseñar. Y esta es otra de las cosas que tienen que ver con la restauración. Esto más que Oseas lo profetiza Amós. El profeta Amós dice que cuando ellos estaban desechando a Dios y desechaban su palabra, su castigo iba a ser que ya no iban a tener palabra de Dios y que ellos iban a andar sedientos y hambrientos, no de agua ni de pan, sino de escuchar la palabra de Dios, y iban a andar de un lugar a otro errantes, buscando palabra de Dios y no le iban a encontrar. El Señor les dijo: ustedes desechan mi palabra, pues ya no les voy a dar mi palabra. Y la restauración era todo lo contrario. También nos lo muestra el profeta Isaías en el capítulo 30, y nos dice que cuando iban a ser restaurados, entonces Dios les iba a enseñar y les iba a mandar maestros. Esa era parte de la bendición de la restauración. Cuando Dios hiciera shup hacia ellos, ellos iban a tener maestros que les enseñen la palabra de Dios. Isaías 30 dice: y tus ojos verán a tus maestros. Esa es una bendición, tener maestros. Cuando el Señor sube, nos dice Efesios 4, sube y dice que da dones y entrega a la iglesia maestros, entre los dones que entrega. Es una bendición tener a alguien que enseñe la palabra de Dios. Es parte de la restauración. Y entrando, dice, en Capernaum, y los días de reposo, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El Señor viene y la bendición es que enseñaba, porque ahora hay luz. El alma está satisfecha. Cuando el hombre deseche otra vez la palabra de Dios, nos dice el apóstol Pablo, se van a ir a escuchar mitos, leyendas, a engañadores que les van a contar cualquier clase de cosas conforme a sus concupiscencias. Pero tener la palabra del Señor es una bendición, y ahí enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí está la enseñanza. Ahí está la bendición, cada sábado. Esa es la restauración. Si yo menosprecio la palabra del Señor, bueno, algún día tendré ahí hambre y sed. Pero la bendición de la restauración es que ahora gozamos de la palabra del Señor. La tenemos cercana. Y nos podemos acercar al estudio bíblico. Aunque también aquí luego se acerca un hombre con espíritu inmundo y dio voces. Allí en la sinagoga dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, le dijo: cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí tenemos que cuando el Señor viene, también los demonios hacen shup y se van. Aquel hombre realmente estaba atormentado y su vida cambia por la gracia de Dios. Dios viene y libera. Libera de esos demonios tan aguerridos, con tanta violencia, con tanto furor que está tratando a la persona, y Dios lo rescata, lo salva. Esa es la gracia del Señor cuando Él viene. Y estemos pensando en nosotros mismos, estemos pensando también en nuestras vidas,
que el Señor en Jesucristo ha venido y se ha acercado a nosotros, que el Señor en Jesucristo nos ha enseñado su palabra, que el Señor en Jesucristo nos liberta de aquello que había sido tan terrible tal vez en nuestras vidas pasadas. Es gracias a Él. Y luego viene el Señor sana y el hombre le sirve, en este caso es una señora. Dice que se salen de la sinagoga y vinieron a casa de Simón y Andrés. Nuevamente aquí la palabra de vinieron está muy enfatizada a través de todo el texto. Jesús viene el endemoniado viene de regreso, se va, ¿sí? Y entonces hay estos cambios, ¿verdad? Aquí viene a la casa. Ustedes imaginen lo que llega a su casa y se mete hasta la cocina, se mete hasta la recámara donde está la señora enferma. Dice en casa de Simón y Andrés, pero también vinieron Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la fiebre se fue, hizo shup. El Señor viene y la enfermedad se va. Y entonces, ¿qué hace la mujer? Les servía. No sé, traten de imaginárselo, que llegue el Señor a su casa. El Dios Altísimo llegando a mi casa. Y le dicen, mi mamá está enferma, y pasa hasta allá, hasta la recámara donde está acostada. ¿Qué tiene? ¿Quién sabe? Sabemos que tiene fiebre, pero ¿qué será? Ellos eran pescadores, no médicos, ¿verdad? Decía Juan. Su diagnóstico es, está enferma. Igual podía morir, igual no, quién sabe. Y el Señor la toma. Cuánta gracia del Señor para llegar a nuestras vidas, ahí donde nos encontramos. Y brevemente, Marcos nos lo narra, y ella le servía. Se levantó y se puso a hacer la comida. Venían de la sinagoga hambrientos tal vez y empezó a preparar. No tenía una estufa como la nuestra, hay que echar la leña, y quien haya ido al rancho sabe lo trabajoso que es hacer la comida. Y le servía. Esa es otra bendición de la restauración. Cuando el Señor nos restaura, ahora podemos servirle. Y servirle con ganas, y servirle con gozo, y servirle con toda la amplitud y decir, aquí estoy, Señor. Hombre, ya estoy sano. Contrario a una persona no restaurada no quiere servir, no aprecia la enseñanza de la palabra. Una persona no restaurada no hace shup hacia allá. Pero la persona restaurada es tocada en el corazón y entonces ahora quiere servir. Sola la señora, obviamente estaban en su casa y le daría vergüenza si no se pone a servir, ¿verdad? Porque es su casa, ¿verdad? Es la anfitriona. Las señoras tienen cierto sentido de responsabilidad siempre en su casa. El Señor le dijo así al pueblo de Israel: cuando yo te restaure, yo te voy a decir, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te deseché. Tú eres mi siervo, y eso es una bendición, ¿sí? No es un mal, no es indignante. Tú eres mi siervo, vamos a traducirlo, tú eres mi esclavo, para que suene un poquito más fuerte. A lo mejor ya nos acostumbramos a la palabra siervo, ¿verdad? Dice, tú eres mi esclavo. Y la persona restaurada dice, con gusto. Con gusto. Amos como tú, me dan gusto servir. El Señor viene a las multitudes enfermas. Como era día de reposo, no podían venir muchas multitudes hasta que terminó el día de reposo. Y entonces cuando llegó la noche,
Luego que el sol se puso, es decir, ya que terminó el día de reposo, que terminaba a las 6, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí está, cuando el Señor viene, las enfermedades se van, hacen chup para otro lado, se van, porque Él vino. Los demonios se van. El Señor viene a su pueblo y su pueblo se agolpa hacia Él. Esa es una transformación real. Claro, nosotros podemos aquí decir sobre el populismo y hablar de, no, Señor, ¿qué no ves que se están aprovechando de ti? Nada más vienen porque les conviene. Mi papá decía, todos venimos porque nos conviene. A todos nos conviene venir al Señor. Vuélvete a Él. Estés como estés. A todos nos conviene. Y Él viene de pura gracia, ofreciéndoselo. Y el pueblo se agolpa. Y su fama se difunde. Y calla a los demonios para que pues pueda seguir haciendo su ministerio, y más porque su ministerio va a ser un ministerio no muy entendido, que después lo va a declarar más a los discípulos cuando dice allá en el capítulo 10 que Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta parte no la van a entender, que va a ser un siervo sufriente, alguien que va a dar su vida por ellos. Es una parte que era difícil de comprender, y ahorita no quería la publicidad de esta, ni siquiera con un hombre sanado le va a decir no hables, como quiera va a hablar, ¿sí? Aquel va a estar quemándose, ¿sí? Por dentro diciendo, es que esto lo tengo que decir, ¿verdad? Comprendamos a ese hombre, lo tenía que decir, ¿verdad? Lo tenía que decir. Era parte de completar su gozo, y por eso se iba a estar quemando por decirlo, ¿verdad? A algunos nos ha pasado así, no sé, alguna cosa que tengas que decir así a fuerzas, que dices, no sé, yo recuerdo un compañero cuando trabajaba en la casa de bolsa, en ese medio donde todo se medía con las apariencias. Él estaba muriéndose de decir que había comprado un auto nuevo y no hallaba a quién decírselo y ni cómo sacarlo a conversación, así que de repente nada más se recarga en una barra y dice, compré un auto nuevo. Bueno, felicidades, vamos a verlo o algo. Se moría por decirlo, ¿verdad? No hallaba cómo decirlo y sacarlo a colación, pues simplemente lo soltó. O imagínate, no sé, cuando te graduaste tenías que decírselo a alguien, o cuando tuviste novia o novio, esto tengo que decirlo. Aunque no venga el caso, lo voy a decir, ya tengo novio, o ya tengo novia, o ya compré casa, o me voy a casar. Pues se está quemando por dentro. Ya voy a tener un hijo. Pues no sé, tengo que decirlo a alguien. ¿Por qué? Porque al decirlo se completa un gozo, ¿no? Una satisfacción. Tengo que decirlo, tengo que sacarlo de alguna manera. Y este hombre había sido sanado de lepra. Lepra. No solamente enfermo, sino también aislado de la adoración al Señor, inmundo, sin poder entrar al templo. Y ahora estaba libre, ¿verdad? Como aquel cojo que estaba también a la puerta del templo con los apóstoles y que es sanado y se mete al templo. No podía entrar. En el templo no podían entrar los inmundos, los incompletos, los ciegos, los tuertos, los cojos, los mayugados, los leprosos. Todos los inmundos no podían entrar. Si quieres te quedas ahí en la puerta. Y este hombre, cuando ya deja de estar mal, entra brincando. Ya estaba libre, ya podía entrar. Y definitivamente nosotros somos esos hombres. Nosotros somos esos inmundos. Nosotros somos esos. Los que no teníamos ningún acceso
porque éramos inmundos. Aquí tenemos ahora en la siguiente sección el Señor y la oración. Cuando el Señor vuelve, parte de la restauración tiene que ver con la oración. La persona restaurada ora. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, porque se habían ido tarde todos los que habían venido a ser sanados, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se fue y ahí oraba. Parte de la restauración, decía el Señor, que cuando ellos sean restaurados, rescatados, salvados por el Señor de pura gracia, el Señor iba a estar atento a sus oraciones, iba a inclinar su oído a sus oraciones. No iba a haber ya barrera, división entre Dios y el hombre para escuchar sus oraciones. Sus plegarias iban a ser escuchadas. Su casa sería casa de oración. Y aquí venimos al Señor Jesucristo modelando aquí esta comunión, esta oración. Sube al monte, ahí se va al desierto, a un lugar así solo para tener un tiempo de oración. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. En Cristo tenemos acceso al Padre en oración. Un camino abierto para llegar delante de Él y rogar, suplicar. Ahora podemos venir y se nos invita a venir. No se nos invita a orar. Aquel que ha sido restaurado ve esto como una grande bendición. Yo tengo a alguien a quien acudir sin ninguna limitante, porque en Cristo las oraciones son escuchadas por Dios. Bueno, ahora falta que vengamos a orar, ¿verdad? En lo individual o en grupo, habrá por ahí algunos grupos. Habrá días como estos en los que el cuerpo ya no responde y no se levanta. Habrá días en que sí. Aquí el Señor vemos que se levanta muy temprano, en otros lo vemos que se queda por ahí dormido en una barca. Es un cuerpo finalmente, ¿verdad?, que también requiere cierto descanso. Pero si se puede, adelante, es parte de la restauración. Dios hace shup hacia el hombre de pura gracia, inclina su oído para escuchar sus oraciones y transforma nuestros corazones para que entonces le busquemos en oración, en plegarias, en oraciones, en rogativas, en intercesión. Luego el Señor y la limpieza o la santificación, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios, y vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Otro ejemplo, vienen a él porque saben quién es él. Saben quién es él. Si quieres, puedes limpiarme. Ahí hay restauración. Saben que hay restauración, porque esto no se puede limpiar así nada más como así. ¿Cómo se limpia una lepra, Juan? Si alguien viene contigo y dice: Juan, si quieres puedes limpiarme. Y pues, ¿qué le recetas? ¿Como cuánto tiempo de medicamento? Un buen tiempo, ¿verdad? ¿Y aquí qué le hizo el Señor? Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Esto es impensable para otra persona decir: yo me voy a hacer inmundo si lo toco. Si lo toco yo me voy a ensuciar y ya no voy a ser limpio ceremonial y voy a tener que hacer todo un ritual de purificación de una semana para poder estar limpio otra vez. Y era el día de reposo, está ahí este hombre y el Señor le toca y le dijo: quiero, sé limpio. Y el leproso quedó al instante sanado, limpio, y se fue.
al instante. El Señor no fue sucio, sino que el leproso se hizo limpio. Y ahí está la entrada a la vida de santidad de todos nosotros. Nosotros somos como ese leproso, sucios, y el Señor nos limpia. Nosotros no le ensuciamos, Él nos limpia. Ocurre lo contrario. Él nos limpia y entonces ya este hombre se va. Y claro, lo divulga por todas partes. Tiene que irse a presentar al sacerdote y ofrecer algo de testimonio delante de ellos. Parece ser como que no lo hace, o de primera instancia parece ser como que no lo hace porque se va a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a Él de todas partes. Los demás venían porque ya no podía Él entrar a la ciudad, tenía que quedarse en las afueras. Era un énfasis que está teniendo aquí el Evangelio de Marcos sobre su fama. Marcos está presentando al Señor como alguien que viene y que rápido es victorioso, poderoso, victorioso, misericordioso, compasivo. No hay nada que detenga su paso, nada que detenga su plan, su marcha. Él viene a restaurar y va haciendo su labor sin obstáculo, ni de enfermedades, ni de demonios, de personas, de nada. Nada puede obstaculizar esa restauración que está llevando a cabo. Él viene a salvar y nada lo impide. Y ahí para los romanos esto era muy impresionante cuando empezaban un escrito. Por eso cuando dije, este es el Evangelio del Señor Jesucristo, está presentando al nuevo rey. ¿Y cómo es ese rey? ¿Es poderoso? ¿Es magnánimo? ¿Cómo es ese rey? Y en este primer capítulo lo que va poniendo aquí Marcos, escribiéndole a los romanos, les está mostrando un rey lleno de gracia y lleno de poder. Un rey con el favor de Dios, pero también un rey que atrae a las multitudes entre los hombres, con ese favor de los hombres. ¿Sí? Ellos tenían una frase que había sido muy popular, Veni, Vidi, Vici, que era de un emperador, Julio César, que hablaba de vine, vi y vencí, hablando de cómo habían sido sus batallas y vanagloriándose en contra del Senado y diciendo que él era un emperador glorioso. Yo nada más voy, veo y venzo y me vengo. Échenme otro. Y así había extendido su reino, y esto era una frase muy popular y aún hoy en día la usamos no tanto en latín, pero la usamos en deportes, en política, en etcétera. Yo nada más vine, vi y vencí. Y aquí nos está mostrando Marcos un rey que viene, le hablan ve y vence lo que sea. Con todos. En cada una de las situaciones viene, ve y vence. Sin ningún obstáculo. Esa es la restauración de nuestro Dios. Por eso empezaba diciendo, todo vuelve. Este es un Mesías que vence la tentación, enseña, se acerca, ora, intercede por nosotros, nos atiende, y aunque sea muy de mañana se va a orar, a interceder, ve a Dios cara a cara y luego nos trae su palabra, su bendición, nos revela su gloria. Es un Mesías que reprende a los enfermos, a las enfermedades, a los demonios, y nosotros no tenemos ni podemos lidiar con nada de eso. Él se encarga. Esta es la restauración. Todo vuelve cuando Dios vuelve. Todo hace shup cuando Dios viene con gracia en Cristo. Así que el llamado para nosotros creo que es muy claro. El llamado para nosotros creo que es muy claro. Llega el momento en que nosotros tenemos que considerar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama arrepentíos y creed. Arrepiéntete y confía en Cristo, en su obra. Él es el Salvador. Es el momento de decir, perdí.
he desperdiciado mi vida y quiero volver. Pero cuando yo digo eso, es porque ya el Espíritu de Dios obró en mi corazón y ha estado ahí revoloteando con amor, con cuidado, con esmero, haciéndome cambiar de mente, haciendo cambiar mi corazón para que entonces yo tenga arrepentimiento para vida, para que yo me vuelva al Señor diciendo, mi vida no tiene sentido, es un fracaso y necesito la obra de Cristo en mi vida. Igual para el creyente que muchas veces pudiera estar algo distraído, aletargado, dormido, ocupado en las cosas de este mundo, atraído por otras cosas, llega el momento en que el Espíritu de Dios le toca y cambia ahí en su corazón y hace shup hacia el Señor y ahora quiere orar, ahora quiere estudiar la palabra, ahora quiere ir con Él y seguirle a donde vaya, predicar el Evangelio a otros. Hace shup y ahora quiere buscarle de todo corazón, con toda sinceridad. Y aunque antes estaba enfermo, ahora se levanta y le sirve. Tal vez son las nuestras pequeñas y débiles muestras de un servicio a Dios, pero Dios se agrada de ello. En Cristo somos creados ahora para buenas obras. Ahora somos capacitados por su Santo Espíritu para buenas obras. Hay una nueva creación en nosotros en Cristo y antes que no podíamos, ahora sí podemos servirle y además las buenas obras son preparadas por la providencia de Dios para que andemos en ellas. Ahora tenemos esa transformación y eso ocurre en un buen momento. Al soberano Dios le place en algún momento hacernos entender y todo cambia. Y Cristo se vuelve maravilloso, y Cristo se vuelve espectacular, amado, valioso, de tal manera que le seguimos y le servimos. Pero eso no lo hace el hombre, eso lo hace Dios cuando Él vuelve. Y entonces nuestro corazón, como el corazón de Gomer, es cautivado por el amor de Dios. Y aunque éramos esposas infieles, nuestro corazón responde a ese amor leal, fiel, comprometido del Dios del pacto. Y entonces el hijo rebelde que había crecido y se había ido, cambia en su corazón. Es conquistado por los lazos de amor de su padre y vuelve. Y ya había sido un hijo rebelde. Y el padre le dolía, vemos ahí en Oseas el gran dolor que causaba al corazón de Dios. Y vuelve y entonces hay gozo. Hay una transformación, la vida se ve diferente. El llamado de Dios para nosotros es, vuélvete a Él. Vuélvete a Él y verás que todo cambia. Vuélvete a Él en arrepentimiento y fe. Vuélvete a Él en consagración. Hay un cambio extraordinario. Yo disfruto mucho este primer capítulo de Marcos. Y luego no solamente dice, vuélvete a Él, sino que luego sus discípulos lo buscan y dicen, no, espérame, vámonos a las regiones más para allá, porque también allá hay pueblo. Y se extiende la bendición del Señor. Y llega hasta acá, con nosotros. Alguien en algún momento de su vida, pudiendo estar en otra parte, dijo, no, voy para allá. Porque el Señor le hizo hacer shup hacia México. Por la gracia de Dios en su soberanía, Él movió su corazón y dijo, quiero ir hacia allá. Y luego llegó aquí a Monterrey. En mi caso me invitaron a una clase bíblica para niños como a 10 cuadras de mi casa. Alguien dijo, vamos a abrir una clase para niños. Oye, pero una clase para niños en el Topo Chico, van a ser puros niños mugrosos, chamagosos, destrozones. Y abrió su casa. ¿Por qué? Dios hizo eso en su corazón. Y esa señora abre su casa.
Y a mí me invitan, que yo estaba en otra onda, era un niño, corriendo, jugando, me entretenía en otras cosas. ¿Vas a una clase bíblica? Sí. ¿Qué hizo ahí el cambio? ¿Qué hizo Shub en mi corazón para yo irme a una clase bíblica? A sentarme en una clase bíblica. Dios que se acerca y llega hasta nuestras casas. Ahí donde estamos tirados, ahí donde andamos remendando las redes, ahí donde estamos. Y cuando Él llega, todo cambia. Este es un pasaje maravilloso que habla de la gracia de Dios. El hombre no fue a buscar a Dios. Dios vino y buscó al hombre. Llegó a Él. En Jesucristo, nosotros tenemos al Dios de toda gracia que puede transformar nuestras vidas de una manera trascendental, radical, que nada más lo puede hacer. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu grande bondad, porque siendo tú el Dios altísimo, el Señor santo, te has dignado a venir a nosotros. Y en tu Hijo Jesucristo nos has traído tu gracia, tu misericordia. Gracias porque en Él nos haces aceptos delante de ti. En Él tenemos maravillosas bendiciones. En Él tenemos vida. Gracias, Señor, porque en Él tenemos también victoria. En Él tenemos una nueva comprensión también de la vida, de tu palabra. En Él podemos también nosotros venir a ti en oración. Muchas gracias, Señor, por tu grande misericordia. Ayúdanos a cada momento estarnos volviendo a ti, a dejar el pecado atrás y venir a ti y caminar en santidad, a amar, Señor, lo que tú amas y aborrecer aquellas cosas que son contrarias a tu reino. Gracias, Dios, te damos por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por tu grande misericordia. Ayúdanos también a ver esta ciudad y poder llevarles también este evangelio, el evangelio de gracia, el evangelio que les llama al arrepentimiento y a la fe. Ayúdanos, Señor, para ser también como una luz en medio de la ciudad y que en todo tú seas glorificado, exaltado. Bendito seas. Y Señor, si alguien aquí en este lugar está también en su corazón tomando decisiones, tú dirígele. Que tu Santo Espíritu sea con él y le fortalezca en las decisiones o resoluciones que tenga que tomar ahí en su corazón. Y ayúdanos también como iglesia a ser una comunidad restauradora, una comunidad de gracia, una comunidad que podamos servirnos unos a otros en amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.